Estoy en espera de que el coordinador Adán Augusto pueda señalar cualquier tipo de vínculo que pueda creer usted que exista de un servidor con el crimen. Y le voy a decir, ¿sabe quién ha sido el único que lo señaló a un servidor de temas de crimen organizado? Felipe Calderón, cuando competía contra su hermana, Luisa María Calderón, cosa más falsa. Y por eso estoy listo para debatir y con toda claridad. Lo que sí le puedo decir aquí es que yo presenté ante la Organización de los Estados Americanos una denuncia porque sus asesores, hoy lo sabemos, porque sus cercanos, porque los líderes de Huachicol financiaban la campaña de Américo Villarreal y la de todos sus candidatos, particularmente los del Pacífico. Presentamos denuncia ante el Tribunal Electoral para que se anulara la elección de Michoacán. ¿Y qué nos dijo el tribunal? Sí hubo la participación del crimen, pero no se puede acreditar que esta haya sido determinante en el resultado. Por supuesto que el crimen organizado está apoyando a Morena y a sus campañas. Y por ello entonces es que también presenté denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y sabe por qué lo hice allá? Porque aquí la de la Fiscalía nunca hizo nada. Nunca procesó absolutamente nada. Nunca citó a nadie. Y está claro, yo no tengo la menor duda de que este gobierno tiene vínculos tan claros con el crimen. Si no, explícame usted, ¿por qué López Obrador tuvo que ir 6 veces a Badiraguato? ¿A qué iba? ¿Por qué iba a estrecharle la mano a la madre del Chapo? Quiero preguntarle que si ya les dijo, por cierto, y con esto concluyo, porque más adelante voy a ser orador, si ya le dijo a los del régimen mayoritario, senador, por favor. Estoy concluyendo. Si ya les dijo que en esta iniciativa que ustedes están presentando, finalmente o nos hicieron caso o los presionaron de Estados Unidos. ¿En qué? Ustedes están poniendo en el artículo 19 constitucional, finalmente, el delito de narcoterrorismo. Bueno, ahí está el dictamen, que eso demuestra que no lo han leído, no es cierto. Concluya, senador. Ahí está el dictamen. Ahí está el dictamen Concluya, senador. Delito de terrorismo. Entonces, yo creo que vale la pena que le diga a su gente por qué. O lo convencimos de meter el delito de terrorismo, o los presionaron favor, de los senador. Estados Unidos. Gracias, presidenta, y gracias a todos por su tiempo. Y reconozco a Lili Telles por su valor, por Concluya, su por favor, dedicación senador. en la lucha que ha tenido permanentemente. Enhorabuena, Senador, querida Lili Telles. Por favor, concluya. Sí, adelante, senadora Don Augusto. Por alusiones personales, hasta por 2 minutos. Como compañero senador, lamento mucho que el referente histórico del senador Cortés pues sea el innombrable de Felipe Calderón. Le voy a decir por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador fue 6 o 7 veces a Badiraguato, porque es el único presidente en la historia de este país que ha recorrido no nada más una ocasión, muchas ocasiones, la totalidad de los municipios del país. Y comentaba en la mañana con algunos compañeros senadores del PRI y del PAN, precisamente hablábamos, ellos no le conceden otras virtudes a Andrés Manuel López Obrador, pero sí decían que reconocían
que supo hacer trabajo en territorio y que fueron 6, 12, 18 años o toda una vida y que finalmente por eso ganó la elección presidencial. Y por esa sembrilla que él sembró a lo largo y ancho del país, hoy con orgullo les decimos a los mexicanos que tenemos mucha presidenta, que reconocemos y aceptamos el que le hayan más de 36 millones de mexicanos le hayan dado la confianza. Esas son cosas que van a quedar ahí grabadas para la historia. Y para todos los que estamos aquí, es un orgullo verdaderamente haber acompañado a Andrés Manuel López Obrador a lo largo y ancho del país. Cuando usted estaba ocupado en esas batallitas de kindergarten, que si contra la Cocoa y su hermanita, nosotros estábamos haciendo patria con el presidente López Obrador. Y hoy miente usted con contumacia cuando dice que en la iniciativa se contiene el término de narcoterrorismo. No, no se confunda. Nosotros, ya sabe leer, una cosa es terrorismo y la otra es narcoterrorismo. Le digo algo, senador Cortés, no se equivoque. Nosotros no somos vendepatrias ni necesitamos andar buscando chiches en la OEA, ni en la Interamericana, ni en no sé dónde. Nosotros somos orgullosamente mexicanos, senador, y patriotas. Gracias. Continuamos con la lista y sigue la senadora Jesús Lucía Trasviña de Morena, a favor y hasta por 5 minutos. No se configuran las alusiones personales. A ver, permítame, senadora Lili Telles, su compañero solo la felicitó, pero no la aludió para que participe. Adelante, senadora Lucía Trasviña. Con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros senadores, hoy me dirijo a ustedes con la firme convicción como mexicana de defender nuestra historia. Una historia de lucha gestada por nuestros antepasados, que culminó en erigirnos como un Estado libre y soberano e independiente. Voy a pedir. ¡Cállese, hocicona! Voy a cobrar derechos. ¡Cállese, un momento, senadora. Voy a cobrar derechos de autor. ¡Cállese la porque boca! cuando me quitaban el sonido, yo compré un sonidito y que ponía en la Cámara de Diputados, pero acá no es el caso. Acá yo creo, tiene derecho a muchas cosas, pero no a violentar, compañera, no se acerque, compañera Trasviña. Bueno, el que no quiera ver visiones, que no salga de noche. Es demasiada la violencia, es demasiada la provocación que se viene haciendo permanentemente y no puede estarse acercando a una persona que está como oradora. Ya la presidencia determinó. Compañeros, compañeras, es facultad de la presidencia determinar si procede o no una intervención. La presidencia determinó que no había habido una alusión, no solo porque era una felicitación, sino porque ya había terminado en su tiempo quien estaba como orador. Así es que, sí, yo no estaba en la presidencia y quien estaba en la presidencia determinó, no es su derecho interrumpir,
No es su derecho interrumpir, no es su derecho violentar, no es su derecho estar todo el tiempo faltándole al respeto. Senador, vaya y pida la palabra desde su escaño. Aquí no se viene a gritonear. Aprenda a respetar a la presidencia. Vaya a su escaño a pedir la palabra. Vaya al escaño a pedir la palabra. Vaya al escaño a pedir la palabra. Determino un receso porque la fracción de Acción Nacional no sabe discutir y no sabe respetar las prácticas parlamentarias. Y buenos mexicanos. El presidente Lázaro Cárdenas. Un momento, senadora Trasviña, un momento. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? Un momento, quiere, compañeras de... Senador Marco Cortés, no le puedo dar la palabra mientras sus propias compañeras sigan interrumpiendo la sesión. Si me permiten... Senadoras, mientras sigan gritando, no puedo darle la palabra al senador Marco Cortés. En este momento no hay condiciones para que la sesión continúe. Declaro un receso de 10 minutos. Nuestros antepasados, que culminó en erigirnos como un Estado libre, soberano e independiente. Hoy es el momento de fortalecer esos cimientos donde se construya, donde se siga fortaleciendo a nuestra nación como una patria grande y gloriosa. Se ha dado la lucha con valentía y dignidad, se sigue con ese afán de las buenas y los buenos mexicanos. El presidente Lázaro Cárdenas tomó la valiente decisión allá en el año de 1938 de nacionalizar el petróleo, demostrando al mundo que México no aceptaría interferencias extranjeras. Nuestra política exterior se ha guiado por la doctrina Estrada, que desde el año de 1930 estableció que nuestro país no debe intervenir en los asuntos internos de otros países, de otras naciones, y por ende no permitir la intervención en los nuestros. Aquí estamos los leales a la patria, presentando un dictamen de reformas al artículo 19 y adiciones a 2 fracciones del artículo 40 de nuestra Constitución, que es la Carta Magna que nos rige a los mexicanos desde 1823 hasta esta fecha. Sostener y defender el principio de no intervención y autodeterminación es fundamental para la seguridad, el desarrollo y estabilidad de nuestro país. Por ende, tenemos que entender qué es soberanía. Soberanía es el poder que recae esencialmente en el pueblo. Y el pueblo legítimamente nos ha dado la representación soberana a quienes estamos aquí, con el voto directo, con el sufragio directo. Nosotros no formamos partes de esas listas que fueron palomeadas por intereses bastardos, por financiamiento extranjero, que pretendían dar un golpe blando al gobierno revolucionario de la Cuarta Transformación. México es una nación gloriosa. México se le respeta
en todos los entornos del globo del mundo. Hoy por eso, compañeros, yo les pido votar en favor de estas reformas y estas adiciones. Las bases se sentaron, los cimientos ya están. La soberanía es esto, la participación democrática de todas y de todos los mexicanos. Y poniendo enfrente el amor a la patria, la defensa a la patria. Porque lo sabemos muy bien cuáles son los intereses del extranjero para seguir aplicando sus políticas expansionistas. Desde el tiempo de Benito Mussolini, desde el fascismo, desde entonces se planteaba este tipo de políticas y desafortunadamente hay malos mexicanos que no son patriotas, que son traidores a la patria y que están sirviendo en la actualidad a esos intereses sucios, bastardos. El pueblo de México ya despertó. El pueblo de México sabe dónde radica su soberanía. Su soberanía en recursos energéticos, su soberanía en recursos naturales, su soberanía en la conservación de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres de los pueblos originarios. Malaya aquel que piense distinto, malaya aquel que se dice que representa al pueblo y que está ocupando un escaño por una lista palomeada desde el extranjero. Ahora, ¿por qué presentan una serie de fotografías? ¿Por qué dicen de una manera por demás perversa, maliciosa, de mala fe y con dolo que nuestra querida presidenta, que orgullosamente estamos de que sea la primer mujer presidenta de México, aparece en fotografías con fulano, con sutano, con mengano? Es lo mismo que yo diría de quienes ocupan escaños que aparecen en las fotos con Genaro García Luna, que aparecen en fotografías con Tomás Herón, que aparecen con Cárdenas Palomino y que aparecen incluso con los grupos de los gringos. El nuevo fascismo hoy lo financia Elon Musk y estos son los vasallos de Elon Musk. Y fuera de México, fuera, si no van a amar esta patria y defenderla, en este tablero vamos a ver quiénes son los traidores y que el pueblo lo sepa. Gracias. Muchas gracias, senadora Lucía Transviña. Ya con los ánimos más serenos, quiero compartir con ustedes el artículo 76 del Reglamento del Senado de la República. Dice, los senadores hacen uso de la palabra en tribuna previa autorización del presidente de acuerdo con el orden del día, para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada uno se indica. Y efectivamente, una de las posibilidades son las alusiones personales, pero es el presidente, quien esté en la presidencia, mujer u hombre, quien determina. La presidencia puede cometer un error, por supuesto que puede cometer un error, pero una vez que tomó una determinación, ya está decidido el tema. Además de que no es el caso, o sea, la compañera Imelda Castro insiste en que su interpretación es correcta. Tiene la palabra. No me extraña que diga mentiras el coordinador de la bancada de los mafiosos. Dejó a Tabasco entregado al crimen organizado, lo más mal que ha estado en su historia Tabasco, y es más, dejó al país en la peor crisis de matanzas, de sangre, cuando fue secretario de Gobernación. Dejó al país como número 1 en asesinatos a periodistas, como número 1 en asesinatos de sacerdotes. Cuando yo lo vi en un restaurante, no me quiero ni acordar porque ya saben ustedes que ni modales tiene para tratar a las damas ni para comer. Le recordé lo de mi seguridad porque me amenazaron de muerte. Está claro
que el narcogobierno de Morena, como se le ha definido con toda precisión en el lapso que ha estado Morena, está claro que están absolutamente coludidos con los cárteles. Está claro que hoy vienen a defender a los cárteles. Los cárteles que ya fueron designados como terroristas en Estados Unidos y Canadá. Ustedes están ya defendiendo a los terroristas, porque les repito, van babeantes tras el dinero sucio. Que el enemigo Adelante. nos venza y nos robe si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos de legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Benito Juárez García. Que se escuche fuerte y que se escuche lejos, como dijo la presidenta. México es un país libre, independiente y soberano, y su pueblo no permite violación alguna de su soberanía. En estos tiempos en el mundo estamos viviendo una profunda recomposición de las relaciones geopolíticas, las alianzas históricas entre potencias mundiales y los bloques económicos se están transformando. La imposición del modelo neoliberal que nos rigió por 4 décadas fracasó, al grado de que es el propio imperio estadounidense el que hoy rompe con él. Vivimos una desglobalización y hoy la ONU, la OEA, la Organización Mundial de Comercio y cuanto organismo internacional está rebasado. Eso demuestra que existe una vulnerabilidad en el orden mundial conocido y también muestra esto una ausencia de reglas para el entendimiento mundial. Todos los países en este momento están jugando sus cartas para reacomodarse en el escenario y en el tablero internacional. Y la estabilidad geopolítica de cada país va a depender enormemente de su habilidad para que negocie con Estados Unidos, de su habilidad para relacionarse con países en el resto del mundo y de su soberanía nacional. Para aquellos que nacimos en el mundo y en el país entregado al neoliberalismo, para aquellos que crecimos con un modelo privatizador, un modelo desigual, para los que crecimos con el modelo aspiracionista, corrupto por naturaleza, entreguista y consumista, para todos aquellos que hemos visto a nuestros representantes populares vender, rematar, mentir y estafar con las riquezas de la nación, para todos aquellos que hemos sido testigos de que los presidentes de la República eran unos simples arrodillados y subordinados o títeres del poder extranjero y empresarial, económico. Para nosotros es verdaderamente significativo que de hoy en adelante a las siguientes generaciones no les quepa duda que el pueblo de México no acepta ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto realizado desde el extranjero que sea lesivo para la independencia, la integridad y la soberanía de la nación. Decía Fidel ante las amenazas estadounidenses en territorio cubano: nosotros no desistimos de nuestra decisión de defendernos, y en un grado tal que nunca podrán imponernos condiciones, porque antes tendrían que destruirnos y aniquilarnos, y en todo caso no hallarán aquí a quien imponerle condiciones humillantes. Un pueblo así es un pueblo invencible. Y si el pueblo de México no se hubiera organizado para llevar a la presidencia a López Obrador, los desafíos de hoy nos hubieran encontrado con las riquezas de la nación en manos de los extranjeros. Nos hubieran encontrado con un pueblo empobrecido y sin control de su destino. Y hoy
Orgullosamente ante las amenazas y los anuncios unilaterales por nuestro país vecino, aún así ha quedado evidencia y podemos decir con gran orgullo nacional que tenemos mucha presidenta, una mujer firme, orgullosa, comprometida y respaldada por el 80% de las y los mexicanos. Se ha demostrado el valor y la dignidad de nuestros hermanos migrantes. Ha demostrado que hay un gabinete federal preparado y quedó demostrado también la unidad nacional. Senadora Ramírez, si termina, por favor. Salvo deshonrosas decepciones. ¿Qué va a saber el PRI, el PAN de soberanía si remataron los bienes de la nación, si entregaron el 60% del territorio? México es un país libre y en este país el pueblo es el que manda. Que viva la soberanía nacional y que viva México. Ustedes se preguntarán por qué votamos a favor de esta reforma en lo general y por qué lo haremos en lo particular. Lo hacemos porque esta reforma termina siendo completamente inocua. La defensa de la soberanía en México no está en juego. El texto constitucional ya habla de la defensa de la soberanía por sí, no requiere ninguna modificación. Pero como lo que abunda no estorba, finalmente la votamos a favor. Lo que sí quiero hacer aquí como una precisión es el texto que está en el dictamen está integrando en el texto constitucional el delito de terrorismo con todas sus letras. Está reconociendo el Estado que hay terrorismo, sí o no, claro, porque antes solo estaba en la legislación secundaria. Ahorita, si no han leído el dictamen, que es lo que dije y corregí cuando dije narcoterrorismo, vamos avanzando en el sentido correcto, porque finalmente ya nos hicieron caso y parcialmente están agregando en el texto el delito de terrorismo. Y si no es así, desmiéntanme. ¿Están agregando el delito de terrorismo, sí o no, en la Constitución? Claro que lo están agregando. Y esto es, o los empezamos a convencer o los presionaron los Estados Unidos. Yo espero, francamente espero que los estemos empezando a convencer. Porque el delito de terrorismo es precisamente eso. Son los incendios en negocios, en empaques, en vehículos, para causar miedo y poder extorsionar a las y los mexicanos. El delito de terrorismo es matar, descuartizar y exponer cuerpos humanos desmembrados para generar miedo y poder extorsionar a la gente. Ese es terrorismo. Y al menos festejo que estén agregando en la Constitución literalmente el delito de terrorismo. Es un avance en el sentido correcto. Segundo, amigas y amigos, lo que sí está vulnerando la soberanía de nuestro país es que impusieron los abrazos a los criminales. Eso sí vulnera nuestra soberanía frente a los narcos. Lo que sí vulnera nuestra soberanía es su total desinterés para colaborar internacionalmente, desinterés que provocó que los Estados Unidos de manera unilateral, sin quiera avisarles, hayan venido a detener al Mayo Zambada. Claro que eso los molestó, solo que seguramente si el gobierno de Estados Unidos les avisaba, no hubieran detenido al Mayo. ¿Estuvo mal hecho? Por supuesto que sí, pero más mal hecho está que México se niegue a colaborar por la paz y por la seguridad de todas y todos los mexicanos. Lo que sí vulnera nuestra soberanía
es que los asesores y operadores financieros de Morena sean los abogados de los grupos delictivos. Eso sí vulnera. Y lo que también vulnera nuestra soberanía, antes de que se retire Adán Augusto. Senadora Mayuli, permítame, senador Marco Cortés. Senadora Mayuli Martínez, Latifa Martínez, ¿con qué objeto? Para si habría posibilidad de hacerle una pregunta al orador. La senadora Martínez quiere hacerle una pregunta, senador Cortés. Por supuesto, adelante la pregunta de la senadora. No, espérese, el que dice si adelante o no adelante soy yo. Senadora tiene hasta 1 minuto para hacer la pregunta y senador tiene hasta 2 minutos para responder y después sigue corriendo su tiempo. Adelante. Muchas gracias, presidente. Senador Marco Cortés, ¿por qué considera usted que en este momento se está llevando esta reforma constitucional al 19, que usted acaba de señalar? ¿No considera que es una cortina de humo con respecto al tema ahorita, la problemática y en el esquema en que nos encontramos hoy frente a Estados Unidos, sobre todo porque hemos visto que el gobierno no quiere combatir a los delincuentes, a la delincuencia organizada en México? Y mi pregunta es, ¿usted cree que este es toda una cortina de humo para poder manejar este tema de la soberanía nacional cuando tenemos temas importantísimos en materia de seguridad pública en nuestro país? Muchas gracias por su pregunta, senadora. A ver, amigas y amigos, está claro, lo que quiere hacer este gobierno es mandarle un mensaje a la comunidad internacional con esta reforma. Con mis narcos no te metas. Con los narcos de Morena no te metas porque son mis abogados, porque son mis asesores, porque son los que financian nuestras campañas. Por eso nosotros lo denunciamos. Y no solamente nosotros. Yo quiero mostrarles aquí las filtraciones de la Sedena que relacionan a quien hoy está liderando a los senadores del grupo mayoritario. Y no soy yo, ya es gente del propio estado de Tabasco, de su propio partido, que ha señalado que dejó al estado de Tabasco metido, involucrado y entregado con los grupos delictivos. ¿Qué es lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum con esta iniciativa? Digámoslo con toda claridad. Lo que busca es decirles así literal, con los narcos no, con mis narcos no. Por eso los defienden, porque les pesó enormemente que el Mayo pueda hablar. Yo lo dije desde el primer momento, que el Mayo diga todo lo que tenga que decir y que caiga quien tenga que caer, exfuncionario o funcionario. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué les molestó tanto? ¿Por qué les preocupa tanto? ¿Por qué una amenaza de un narcotraficante provocó que hiciéramos una reforma a la Constitución? Esta reforma que estamos aprobando, bien la podríamos llamar la ley Mayo, la ley del Mayo Zambada, porque es por el temor que surgió. Senador Cortés. Sí, adelante, es que la presidente. senadora Anaya, ¿con qué objeto, senadora Anaya? Que si le pudiera consultar al orador si me permite hacer una pregunta. Sí, senadora Anaya le quiere hacer la... Perdón, Por supuesto senador que Cortés, sí. La senadora Anaya le quiere hacer una pregunta. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y luego sigue corriendo su tiempo. Adelante. Senador, coincido con usted en que esta iniciativa es para dar un mensaje internacional, pero quiero saber su opinión. ¿Qué mensaje internacional estamos dando al poner prisión preventiva oficiosa a quien venga a realizar a quien presuntamente venga a realizar una investigación sin la colaboración del Estado mexicano? Recordemos que la prisión preventiva oficiosa es cárcel sin sentencia, que a nadie se ha juzgado, es a quien se ha señalado
prisión preventiva oficiosa a un extranjero que presuntamente haya venido a realizar una investigación a México, ¿le parece a usted que sea un buen mensaje internacional? Es un pésimo mensaje porque además contraviene los acuerdos que nuestro país ha suscrito. Es un pésimo mensaje porque lo que está diciendo nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum es: con mis narcos no te metas. Lo que está diciendo es: aquí a los narcos los combato yo. Y ojalá ocurriera, pero no ocurre. Con los abrazos a los criminales le entregaron el control territorial, están extorsionando a todos los productores para poder producir, para poder comercializar, están extorsionando para poder vender. Y para el gobierno y el régimen no pasa absolutamente nada, porque son socios, por más que lo nieguen, lo son. Senadora, el mensaje es pésimo, porque entonces acredita lo que nosotros denunciamos ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Parlamento Europeo y ante los tribunales aquí en México y la Fiscalía. Vivimos narcoelecciones como la que viviste tú también allá en Zacatecas, como la que se vivió en Michoacán, como la que se vivió en Sinaloa, porque vivimos el proceso electoral más violento en la historia. Secuestraron a candidatos, los golpearon y algunos hasta los mataron. ¿Fue el proceso más violento en la historia electoral? ¿Sí o no? Sí lo fue. El estado de Michoacán, nuestro estado, querido Raúl, no estuvo impugnado por la intervención del crimen organizado en Tierra Caliente. Sí. ¿Y qué fue lo que dijo el tribunal? Sí. Sí hubo la participación del crimen, pero no fue determinante en el resultado de la elección. El crimen organizado está palomeando qué candidatos sí pueden participar y qué candidatos no. Es una realidad innegable. Ustedes lo saben. No en cualquier lugar puede entrar un candidato a hacer campaña, y no porque no lo quieran recibir los ciudadanos, sino porque el crimen es quien gobierna y controla. Es la primera vez, tristemente, que México ha sido mencionado por nuestro principal socio comercial de que aquí en México hay un narcogobierno. Y con esta iniciativa, repito, lo que está diciendo Claudia Sheinbaum es: con mis narcos no se metan. Y esto es muy malo para México, pero lamentablemente la mayoría que hoy tenemos no reflexiona, no corrige. Y lo único que sí reconocí es que ya agregaron en la Constitución literalmente el delito de terrorismo, porque antes solo estaba en la legislación secundaria vinculada con el texto constitucional. Muchas gracias. Senador Marco Cortés, ¿con qué objeto? Solo para hacerle una pregunta al orador. El senador Cortés quiere hacerle una pregunta al senador Ramírez Marín. Con todo gusto, señor presidente. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y hasta 2 minutos para contestarla. Senador, ¿usted reconoce que literalmente en el texto constitucional no aparece hasta el momento, en la Constitución vigente, el delito de terrorismo? Solo que está vinculado al Código Penal, a la legislación secundaria. Entonces, por eso he dicho yo, es un avance en el sentido correcto, porque están agregando en el texto constitucional, están reconociendo en el texto constitucional el delito de terrorismo, que antes no estaba. Es claro lo que estoy diciendo, se está añadiendo literal el delito de terrorismo en el texto constitucional, ¿sí o no, senador? Señor senador, con su permiso, señor presidente. Y adelante. Señor senador
prácticamente ninguno de los delitos que aparecen merecedores de prisión preventiva están definidos en la Constitución, están definidos en el Código Penal, donde deben estar definidos y donde está definido el terrorismo. Aparecen merecedores de prisión preventiva, que es un asunto completamente diferente a decir que estamos introduciendo y elevando el terrorismo a nivel constitucional. Es prisión preventiva, la definición se encuentra en otro lado. Pero aprovecho la oportunidad que usted me da de estos minutos para explicarle. Son cosas distintas. El afán de tratar de manchar esta discusión involucrando al gobierno con el crimen organizado afecta a todos los partidos de este país. Señor senador, yo estuve en el balcón presidencial junto al presidente Calderón en el Bicentenario y ¿sabe quién estaba junto a nosotros? El que entonces era secretario de Seguridad Pública y hoy está en una cárcel en Estados Unidos. Eso sí es ominoso, eso sí es vergonzoso y eso no salva a ningún partido de ese estigma. El crimen organizado es tan poderoso que tiene la capacidad efectivamente de involucrarse en todo, involucrar a cualquiera. Pero ojo, eso es completamente diferente a decir que estamos sujetos, que esta lucha por mantener y defender la soberanía del país es para defender al crimen organizado. Es vergonzoso, además de absurdo. Señor presidente. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? Solicitarle una moción de ilustración debido a que el orador no me respondió si sí se está adicionando el delito de terrorismo literalmente en la Constitución. Entonces quiero pedirle me haga favor de leer la propuesta que se está poniendo a consideración de forma literal en su segundo párrafo, si es tan gentil, del artículo 19 de la Constitución. Sí. Primero, senador Cortés, el senador Ramírez Marín le contestó perfectamente. A lo mejor no lo alcanzó a captar usted, pero le contestó muy claramente que lo que está modificándose son prisión preventiva oficiosa. Como ha sido en otros casos, se están contemplando otras figuras para aplicar la prisión preventiva oficiosa. Es el caso de terrorismo. Usted hace un esfuerzo desesperado por vincular terrorismo con narco y abrirle la puerta. Y entonces ese debate ya está superado. A ver, adelante. Adelante. Voy. De acuerdo. A ver, sonido en el escaño del senador Marco Cortés. Nuevamente, solicitarle, si es tan amable, la moción de ilustración del artículo 19 constitucional, párrafo segundo, que está en discusión, con la modificación que está sujeta a votación, para que quede claro si se está agregando el delito de terrorismo, sí o no. Gracias, presidente. Muy bien. Primero, tiene razón. Mi intervención queda estrictamente agotada a que sí respondió el senador Ramírez Marín. Segundo, es potestad de esta presidencia otorgar o no la moción. Y no hay un debate entre dos senadores, sino se hizo una pregunta, ha sido contestada, puede no satisfacer a quien preguntó. Termine su intervención, senador Ramírez Marín. Muchas gracias, presidente. Usaré sus palabras. La respuesta ha sido correcta, completa, absoluta. Finalmente, para concluir, señores, hay un rasgo que no podemos perder de vista. Quien se enfrenta a Trump no solo es la presidenta de México, es una mujer mexicana. Ramírez Marín. Concluyo, presidente. No solo es un presidente, un jefe de Estado, es una mujer. Lo está haciendo con una enorme dignidad y debemos sentirnos profundamente orgullosos. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra el senador Marco Cortés, hasta por 2 minutos por alusiones. Bueno, puede nombrar a toda la bancada desde la tribuna y
estarían siendo aludidas, Primero- si es uno por uno. Primero Adelante. debo decirle, presidente, que lamento no me haya otorgado la moción para que se pueda aclarar el texto constitucional. Estoy registrado para hechos, ahí se la voy a pedir y espero que en ese momento, como se ha otorgado, siempre me la otorgue para que la Asamblea tenga claro que lo que están proponiendo a votación también incluye poner literalmente en la Constitución el delito de terrorismo, porque la respuesta del senador Ramírez Marín era simple, tenía que decir sí, y se aventó una respuesta muy larga sin reconocer que se está poniendo en el texto. Pero yo aprovecho la pregunta que en su momento me hizo la senadora Mayuli Latifa para poder abundar sobre de ella. Está claro que les preocupa por los vínculos evidentes que tienen. Recuerden ustedes las fotos del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, con los hermanos Carmona, líderes del Huachicol. Recuerden ustedes que a uno de ellos lo mataron en San Pedro Garza García. Recuerden que varios de sus alcaldes y candidatos de Morena en Tamaulipas viajaban en vehículos de la empresa de los líderes del Huachicol. Por eso nosotros dijimos en campaña, es una narcocampaña, por eso lo denunciamos y por eso hoy lo decimos con toda claridad. Sí es un narcogobierno porque están protegiendo a todos sus cercanos y ustedes lo saben, vean el caos que tienen en Sinaloa, en Sonora, en Michoacán y en muchos lugares donde están protegiendo a funcionarios claramente coludidos, pactados con el crimen organizado, y estos son de Morena. Al tiempo, la verdad se sabrá. Gracias, presidente. Muy bien, senador Cortés, quiero hacer la aclaración. Es pertinente que ciertamente lo tengo registrado para hechos y que efectivamente si en su intervención pide una moción de ilustración es absolutamente procedente y se otorgará. Hace un momento, en el uso de mis facultades, no lo otorgué porque no procedía. El senador Ramírez Marín respondió de manera puntual y contundente y no se trata de hacer un debate entre un par de senadores, sino era una pregunta y fue respondida y puede sentirse que fue respondida a cabalidad o no, pero no se puede insistir en el debate con quien está en el uso de la tribuna. Esa es la razón de por qué no concedí la moción de ilustración. Sí, ¿con qué objeto, senador Ramírez Marín? Por alusiones, efectivamente, tiene la palabra hasta por 2 minutos. Con su permiso, señor presidente. Según Adelante. el diputado que me antecede en el uso de la palabra, acaba de decir que no le respondí porque solo debía responder sí o no. Según él, yo generosamente quise ilustrarlo. Una constitución de más de 9,000 palabras tiene no solamente al terrorismo que acabamos de incorporar, sino que tiene 8,999 adicionales que están ahí en la Constitución. El concepto de terrorismo está en nuestro sistema jurídico desde hace muchísimos años. No hace ninguna diferencia excepto que ahora está en el artículo constitucional donde están catalogados todos los delitos que merecen prisión preventiva, donde por cierto debería estar el narcomenudeo y lo excluimos. Pero ahí están, es ese artículo constitucional, no puede estar en otro si va a merecer prisión preventiva. No cuesta demasiado trabajo entenderlo, a menos que forzosa, deliberadamente, lo que queremos decir es que el gobierno le tiene miedo a Estados Unidos. O si no aceptamos eso, el gobierno se somete al crimen organizado. Y si no aceptamos eso, pues el gobierno es cualquier cosa. Lo entiendo, se trata posturas políticas, pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo cuál debe ser la actitud de México frente a la amenaza de que cualquiera
por el derecho de otro país entre a nuestro territorio a ejercitar no el derecho del Estado mexicano, sino el derecho de un país extranjero. No me parece algo tan difícil de entender, porque lo que sí tenemos que entender es que solo hay una soberanía y solo hay una patria. O estamos o no estamos con la patria. Hay 4 intervenciones para hechos. Sí, pues sí. En apoyo a esa expresión, esta presidencia avisa que no va a aceptar preguntas en las intervenciones para hechos. Tiene el uso de la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Asamblea. Ahora sí, como lo había hecho antes, le pido al presidente la ilustración del párrafo segundo del artículo 19 que está a discusión en este momento, si es tan amable. Sí, pido a la secretaría. ¿A quién le pide? Del segundo párrafo. ¿A quién le está pidiendo, senador? Permítame. Permítame un momento, senadora Camino. ¿A quién le está pidiendo, senador Cortés? ¿Le está pidiendo a la senadora Camino o le está pidiendo a la presidencia? A la presidencia. Ah, me parece muy bien. Gracias, es que senador no estaba presidente. muy claro. Senadora Camino, secretaria, lea, por favor, otorgue la moción de ilustración que ha pedido el senador Cortés. Con gusto, presidente. Doy lectura al artículo 19, segundo párrafo. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos por la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delito de terrorismo y de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Que con eso es suficiente. Venía la mejor parte. Sí. Muchas gracias, presidente. A ver, adelante. amigas y amigos, así de simple. Yo quiero agradecer que el senador Ramírez Marín, en un momento de honestidad, dice que esa adición literal de poner el delito de terrorismo no hace ninguna diferencia. Yo lo dije hace rato, senador Ramírez Marín, esta reforma de la supuesta defensa de la soberanía no hace ninguna diferencia, porque la soberanía ya está defendida en la Constitución, es inocua, es innecesaria. Lo único que vi como un ligero avance es que están elevando al texto constitucional de forma literal el reconocimiento que existe el delito de terrorismo. Esa es la única diferencia, porque ahí sí avanzamos en la dirección correcta. En la lucha por la falsa defensa de la soberanía, la verdad que el texto constitucional que se está aprobando, como muy bien dijo senador Ramírez Marín,
no hace ninguna diferencia. Es cuanto, presidente, breve para podernos ir todos a descansar. Gracias. Muy bien, se le agradece. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos el senador Javier Corral Jurado para hechos del Grupo Parlamentario de Morena. Antes de expresar esta rectificación de hechos, pido a la presidencia una moción de ilustración. Con mucho gusto. ¿En qué sentido? Para efecto de la literalidad de las intervenciones que ha dado aquí el senador Marco Cortés. Pido la lectura del artículo 139 del Código Penal Federal. Sí. ¿Quién sabe? O sea que no podrá pedir la palabra por alusiones. Estoy viendo si sí anda despierta, compañera maestro. Me parece muy bien. Sí. ¿Quieres que lean todo el artículo? El 139 del Código Penal Federal. Sí. La definición del delito de terrorismo. Capítulo 6. Terrorismo. Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 a 1.200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. Fracción primera. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Correcto. Hasta ahí, muchas gracias, secretaria y presidente. Sí, adelante. ¿Para qué se rectifican hechos en el Parlamento? No solamente para aclarar imprecisiones. Fundamentalmente, los dictaminadores o quienes somos responsables de un dictamen en el Senado, en las cámaras, también para exhibir la mentira y la magnificación, el afán de distorsionar cuando se trata de salir al paso de un debate. Yo he rectificado 2 veces en esta ocasión los hechos, porque se ha mentido en 2 ocasiones con relación al contenido del dictamen y se ha hecho de una manera ostensible. Al principio dije que era un afán distorsionador. Ahora digo que se añade una ignorancia supina. ¿Por qué? Porque en la primera ocasión, con el ánimo de excederse en los descalificativos a la reforma que han aprobado, se dijo que se incorporaba el narcoterrorismo. Luego corrigió, pero fue peor, porque dijo textualmente, documento y luego exhibo. Puedo documentarlo con versión estenográfica o también con video. Dijo el senador Marco Cortés. A ver, permítame, senador Corral, yo quiero pedir a los senadores, senadoras, que guarden compostura. No se le puede estar gritando. Bueno, sí se puede, tan se puede que lo hacen, pero no deben. No deben gritarle a ningún senador, senadora que está haciendo uso de la palabra. Se puede solicitar el uso de la palabra y entrar al debate, pero no es un partido de fútbol donde uno venga a soltar sus imprecaciones como quiera. Quiero insistir que la bancada de Acción Nacional tiene que respetar a los oradores. Adelante, senador Corral. El error del senador Cortés es decir que no leímos el dictamen, y quien no lo leyó
debo decirlo, no sé por qué motivos, fue el senador Marco Cortés, porque dijo textualmente: están integrando al texto constitucional el delito de terrorismo con todas sus letras. Dijo, están reconociendo el Estado que sí hay terrorismo. Lo documento en versión estenográfica y en video. El Estado mexicano no está haciendo eso en esta reforma. Ya lo hizo cuando en el 139 del Código Penal definió el delito de terrorismo. Permítame otra vez, senador Corral. A ver, se ha terminado su tiempo, pero lo están interrumpiendo desde hace rato. Sí, bueno, pues está siendo superaludido y puedes contestar, pero lo que no debes hacer es interrumpirlo, porque esa no es la manera de un debate. Adelante, senador Corral. Es que se enredó en sus propias mentiras. Y luego ya vino a hacer otras preguntas y luego quiso hacer una aclaración. No, dijo que se trataba de integrar la definición el Estado, reconocer el terrorismo. El terrorismo está reconocido por el Estado mexicano desde décadas. Es ignorancia política y supina decir eso. Es ignorancia decir que llevamos el terrorismo con todas sus letras a la Constitución. Lo llevamos al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que hicimos en la Constitución. Muchas gracias, senador Corral. Pero con mucho gusto, fue multialudido, tiene 2 minutos. De los últimos momentos, senador Noroña, y vaya que es mucho decir. A ver, quien me antecede en el uso de la palabra miente. Orden, presidente. Le pido de igual manera. A ver, relájense, senadoras, senadores. Hace un rato que podríamos haber terminado este debate, pero parece que hay mucho ánimo todavía. Entonces, pedimos a todo mundo guardar compostura y no interrumpir al orador. Adelante, senador Cortés. Gracias, senador presidente. Se ha mentido cuando se dice aquí que no era necesario integrarlo porque ya estaba. Entonces pregunto, ¿para qué toda esta discusión y toda esta reforma constitucional si no es necesaria? Por supuesto que en el texto constitucional están agregando 3 palabras juntas: delito de terrorismo. Eso no estaba en el texto constitucional. Hoy lo estamos aprobando. Y por cierto, Acción Nacional está a favor. Qué bueno que nos hicieron caso a nosotros o les dobló la mano el gobierno de Estados Unidos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Cortés. Tiene la palabra la senadora Mayuli. Sí, senador Corral. Yo recuerdo que usted ha acuñado... Sí, un momento. ¿Con qué es objeto? Mire, con el propósito de responder alusiones personales. Usted ha hablado... Permítame. Alusiones... Primero, sí, momento. No me tiene que argumentar nada. Me está pidiendo la palabra por alusiones. ¿Sí? Ah, pues se la concedo. Muchas gracias. No tengo que explicar, pero lo haré. No tengo que explicar, pero lo haré. No es la primera vez. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ha habido un criterio que yo no comparto. A ver, guarden silencio para que oigan y entonces verán si están de acuerdo o no conmigo. Ha habido un criterio que yo no comparto. Hay quien dice que no hay alusión sobre alusión, que si alguien te alude y tú le regresas la alusión, ya no puede intervenir. Eso es incorrecto, porque hace que el debate no sea serio. Si tú aludes a alguien, tiene derecho a responderte y tú puedes responderle, efectivamente, es parte del debate. El senador Corral y un servidor tuvimos un largo debate cuando fuimos diputados, que casi 1 hora, porque el senador Ramírez Acuña, que presidía la Cámara, fue lo suficientemente sensible para
generar ese debate porque era necesario y se rompió ese criterio. Y luego se ha venido insistiendo en que no se vale la alusión sobre alusión y eso es un despropósito. Y yo no es la primera vez y no será la última vez que dé la palabra a quien ha sido aludido y aludió y regresa. Y depende de la... No es la primera vez y lo seguiré haciendo. No es la primera vez y lo seguiré haciendo. Tiene la palabra el senador Corral por alusiones hasta 2 minutos. Muchas gracias. Podríamos recuperar en versión estenográfica, pero todavía de manera más documentada, en el video que recoge las sesiones de esta Cámara, este desfile de mentiras, distorsiones, la manera en que se enredó por la magnificación y por la forma en que quieren enfrentar los dictámenes de este Senado. Lo que busco exhibir es cómo son capaces de colocar cosas que no existen en los dictámenes. ¿Cómo pueden decir conceptos que ni siquiera están escritos? Reto al senador Marco Cortés Mendoza para que diga aquí si es cierto o no que en su intervención en tribuna dijo: están reconociendo el Estado que sí hay terrorismo. ¿Cómo puede decir eso un senador de la República? El dictamen no reconoce eso. Eso lo ha reconocido el Estado en muchos años de derecho penal. Lo que el dictamen dice, y lo aclaré, pero como estaba enredado en sus mentiras, quiso ir a zafarse. Lo que el dictamen hace es agregar al largo catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa el delito de terrorismo. Y no lo agrega, como él dijo mentirosamente, con todas sus letras, con su definición, solo con su denominación. Por eso en mi aclaración cité el 139 del Código Penal Federal. Y luego lo volvió a citar José Carlos Ramírez Marín. Pero él insiste en mantener la mentira. Esa estrategia de distorsionar, de magnificar, esa estrategia de mentir es lo que los tiene en la bancarrota como oposición. La calumnia no es el instrumento del debate y mucho menos la mentira. Lo que busco exhibir es cómo se enredó en sus mentiras. Punto. Gracias, senador Corral. Sí, claro. Tiene la palabra hasta por 2 minutos el senador Marco Cortés y quiero que la bancada de Acción Nacional me reclame que le estoy dando la palabra al senador Marco Cortés. ¿Verdad? ¿Verdad? Que cuando el criterio les favorece les parece muy bien, pero cuando el criterio no les favorece, eso me encanta, me encanta. Adelante, senador Marco Cortés. La gran diferencia, presidente, es que yo fui nombrado con mi nombre completo. Yo no aludí al anterior orador. Pero permítame nada más un segundo. Senador, regrésenle su tiempo a 0. Esta presidencia y el propio reglamento dice que son alusiones explícitas o implícitas. Y una facultad de esta presidencia es determinar si hay una alusión explícita o implícita. Adelante, senador Marco Cortés. Muy bien por el antecedente de alusiones implícitas, presidente. Yo no sé qué tanto les hace enojar lo que están votando. ¿Por qué se molestan de que se diga con toda claridad que en el texto constitucional están adicionando 3 palabras? Delito de terrorismo. ¿Sería porque no lo sociabilizaron antes? ¿Por qué se enojan? ¿Lo están poniendo, sí o no? La respuesta es sí. Aquí dice el dictamen, delito de terrorismo. Pero no estaba en el texto constitucional, estaba en legislación secundaria. Y nosotros lo que estamos diciendo, qué bueno que ya se subió literalmente las 3 palabras, delito de terrorismo, al artículo 19 de nuestra Constitución.
porque antes de esta reforma, o sea, ahorita en la Constitución vigente, no existe literalmente el delito de terrorismo. Está vinculado a legislación secundaria, pero no literalmente en el texto constitucional. Y que se acabe la discusión, porque les recuerdo que estamos a favor. Es algo que nosotros hemos pedido. De hecho, se están quedando cortos. Enhorabuena que por fin en algo nos han hecho caso y están agregando en el texto constitucional el delito de terrorismo. Es cuanto, presidente, senador. Gracias. Muchas gracias. Pido a la Secretaría lea el artículo 78, numeral 2 del reglamento del Senado de la República. Numeral 2. Con gusto, presidente, doy lectura. Artículo 78, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. Es cuanto. Muy bien. ¿Con qué objeto, senador López Hernández? De ilustración, presidente. Para evitar que el senador Cortés se ahogue con su propia saliva, ahora le quiero nada más ilustrar. A ver, ¿qué es lo que Mire, quiere que yo? ya entendimos que Siempre hay debate entre senadores, ese no es el tema. Cuando alguien está en el uso de la tribuna no pueden estarlo interrumpiendo y queriendo debatir con él. Este es un largo debate y aguanten el debate, porque quieren debate, generan debate y luego no quieren debate. Tiene la palabra, senador López Marcos Hernández. Cortés vive en una dicotomía entre el amor o el odio hacia Felipe Calderón. Le quiero recordar que el último acto de terrorismo en este país ocurrió el 15 de septiembre del 2008 en la Plaza Melchor Ocampo en Morelia, Michoacán. 8 ciudadanos muertos, más de 105 heridos. Menos de 24 horas después, ¿quién creen que detuvo a 3 presuntos responsables? Genaro García Luna, y lo llevó a la SIED. Aquí tengo los nombres. Es el último y el único caso por el que alguien fue juzgado por terrorismo. Terrorismo, como bien lo dijo el senador Corral, claro que existe en la legislación mexicana, claro que se puede aplicar en el Código Penal. Lo que ahora se está haciendo es precisamente aumentar el catálogo de delitos que son merecedores de la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias, senador López Hernández. Tiene la palabra, por fin, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, para hechos hasta por 2 minutos. Presidente, declino la participación. ¿Declina? Sí. Que la patria se lo reconozca. Tiene la palabra el senador Moisés Ignacio Mier Velasco hasta por 2 minutos para hechos. Los va a aludir para que siga el debate, pues están muy animados. Adelante, senador Mier Velasco. Gracias, presidente. Adelante. Queridas compañeras, compañeros, con cariño, con el mayor afecto, decirles que en nuestro país existe una definición en materia educativa que dice que hay analfabetas que no manejan las habilidades de la lectoescritura y hay analfabetos que manejándolas se les conoce como analfabetos funcionales. Y el que no entiende, no entiende. No lo van a entender. Y no nos vamos a esforzar para entrar en un proceso de formación profesional o académica. Les quiero decir, solo para que quede en actas y para aclarar e ilustrar la ignorancia supina a la que ya se ha expresado senadores, que en 2021 y 2020 se reformó la Ley de Seguridad y ahí sí estaba vinculada al Código Penal y establecía
conceptos, no definiciones. Y el concepto Permítame de un terrorismo momento, senador quedó Velasco. Permítame, perdón que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, senador Murat? Permítame. Perdón. Aclaración de hechos después. Es que ya está cerradísima la lista. Siga en su intervención. Le Gracias. ofrezco una disculpa, senador Mier Velasco. Gracias. Decirles, Relájense, a ver, un momento, relájense. Relájense, senadores, Serenos. senadores. Adelante, serenos, compañeros. adelante, senador. Vean Mier. nada más, además del analfabetismo funcional, la inconsistencia e incongruencia política y de responsabilidad pública. Tenemos una responsabilidad pública ante el pueblo de México. En 2021, Acción Nacional votó en contra de las reformas artículo 5, 6 y 7 de la Ley de Seguridad Nacional. El PRI votó a favor. Hoy el mundo al revés. Acción Nacional va a votar a favor y el PRI va a votar en contra. Es una total ignorancia. Es la manera más lastimosa de cómo una reforma noble en favor de México se tiene que enfrentar a esta actitud de un dirigente en decadencia y de diputados, de senadores que no tienen la mínima formación legislativa. No hay.